Jóvenes, buenas tardes. Continuando con las sesiones de clase correspondientes a la unidad didáctica de técnica de producción, hoy vamos a desarrollar la clase número 13, correspondiente a técnica de producción en entorno, pero específicamente a todo lo que es el tallado o el mecanizado de roscas en el torno. Como hemos visto, el movimiento principal en el torno lo tiene la pieza, que es la que gira, ¿no? Y la cual es soportada por el lucido, ¿no? Y el plato de mordazas. Y luego tenemos los movimientos secundarios, dentro de los cuales tenemos el movimiento secundario longitudinal, que puede ser con accionamiento manual o accionamiento automático. El movimiento transversal, que puede también ser de movimiento manual o automático, ¿no? El movimiento longitudinal generalmente puede ser manual o automático, y generalmente es el que desplaza longitudinalmente a la torreta porta herramientas, ¿no? Y del movimiento transversal, que también puede ser manual o automático, es el que generalmente un movimiento transversal al eje longitudinal del torno. Generalmente en el torno, además de hacer conicidades, cilindrados, refrentados, también podemos hacer esta técnica de fabricación, que es el roscado, ¿no? La fabricación de roscas. Si observamos en el plano, generalmente tenemos una serie de elementos mecánicos en los cuales, ¿no?, se utiliza mucho las uniones roscadas, ¿no?, que consiste en un eje que está roscado y ahí va, ¿no?, acoplado una tuerca, ¿no? Una tuerca. En este plano podemos observar las medidas y podemos observar las tolerancias correspondientes al plano de fabricación, ¿no? Este es el eje de una mordaza móvil. De igual manera, en este plano también observamos, ¿no?, el roscado, ¿no? Observamos la tuerca, ¿no?, con respectivamente con sus especificaciones técnicas, ¿no?, que nos indica todo plano de dibujo técnico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ajuste que va a tener este escalonado en el eje. Tenemos la concentricidad y tenemos la perpendicularidad en que debe quedar esta cara, ¿no?, lateral derecha de la tuerca, ¿no? Y así podemos observar una serie de indicaciones técnicas que generalmente nos indica un plano para hacer la fabricación del respectivo elemento que se está representando, ¿no? Acá tenemos chaflanes, tenemos filetes, tenemos roscado isométrico, trapezoidal, ¿no? Y tenemos también muchas veces las indicaciones de tolerancias dimensionales generales que necesita ese elemento mecánico para ser acoplado en determinada máquina o equipo. Generalmente cuando hablamos de roscas tenemos una serie de especificaciones, una serie de identificaciones, ¿no? Cuando hablamos de una rosca, generalmente podemos decir que por el sentido de la dirección del filete, el filete puede tener dos sentidos de dirección, ¿no? Puede ser de dirección a la derecha o de dirección a la izquierda, ¿no?, como se observa en el gráfico, ¿no?, con dirección hacia la derecha y con dirección hacia la izquierda. Como pueden observar, los filetes tienen cierta inclinación, ¿no?, que es esa inclinación a la hora de generar un movimiento de rotación va a tener un determinado sentido, ¿no? Y podemos también observar el paso de la rosca. El paso de la rosca es la distancia entre los filetes consecutivos medidos paralelamente al eje, ¿no?, así como se observa en la gráfica. Entonces podemos observar el paso de la rosca. Las partes de la rosca, que ya lo han visto en mecánica de banco o también en el curso de
de máquinas convencionales, podemos distinguir el paso generalmente que es lo principal de una rosca, el diámetro del flanco, el diámetro externo, ¿no? El diámetro interno del núcleo, ¿no? El ángulo del filete, la cresta, el diámetro de fondo de la tuerca, cuando estamos especificando la tuerca, el diámetro del agujero de la tuerca, el ángulo de la hélice, ¿no? El ángulo de la hélice, la raíz del filete, la raíz del filete, la altura del filete del tornillo, que esté especificado por la letra H, la altura del filete del tornillo, ¿no? Generalmente es esta parte, está especificando, ¿no? Que va del núcleo hacia el diámetro externo, ¿no? Y la altura del filete, en este caso, de la tuerca, ¿no? Estas son las partes principales que podemos o que debemos identificar en una rosca, ya sea interna o externa, para su respectiva fabricación. El roscado en el torno con penetración oblicua. Este método de roscado se emplea para efectuar roscas generalmente que tienen pasos grandes, ¿no? Consiste en girar el carro orientable un ángulo igual a la mitad del que tiene la rosca, que será 30 grados en el caso de las roscas métricas y 27 grados, ¿no? 30 minutos cuando se mecanizan roscas Whitworth, ¿no? Las pasadas se darán solamente mediante el lucío del carro orientable, ¿no? Para el retroceso se actuará sobre el carro transversal, colocándolo en la misma posición cada vez al iniciar cada pasada, ¿no? Así como se observa en la gráfica, ¿no? Ahí tenemos el grado de inclinación del carro, ¿no? O de la torreta portaherramientas, ¿no? Que está realmente sujeta en un carrito orientable, ¿no? Que es el que hace que esta cuchilla adopte diferentes grados de inclinación, ¿no? La clasificación de las roscas, a modo de repaso, podemos decir que se puede clasificar las roscas por su forma, por su sentido de giro, por el número de entradas y por la posición. Tipo de roscas por su forma, podemos decir que hay roscas que son triangulares o agudas, trapezoidales o trapeciales, ¿no? De dientes de sierra, redondas y cuadradas. Cuando son las roscas triangulares o agudas, ¿no? Las roscas de filete triangular o agudas se usan en tornillos de fijación o para uniones de tubos. A su vez pueden ser normales, cuando se utiliza en tornillería en general, pueden ser finas, quiere decir que su paso es más pequeño, tienen menor paso que, ¿no? Para igual diámetro. Generalmente se utilizan para paredes delgadas, ¿no? De gas son finas, pero para uniones de tubos, conductores de fluidos. Y autocortantes cuando son uniones en chapas, madera o plásticos, ¿no? Entonces, aquí podemos distinguir diferentes formas de las roscas triangulares o agudas. Las roscas agudas o triangulares quedan definidas por los diámetros, generalmente el diámetro exterior D minúscula, el diámetro del núcleo y de los flancos de sub 2, así como por el ángulo de los flancos, en este caso es el ángulo alfa, y su paso H, ¿no? Si observamos en la gráfica, tenemos H, el paso H, ¿no? Tenemos el ángulo de los flancos, determinado por la letra griega alfa, los flancos de los dientes, ¿no? La profundidad de la rosca, que está dada, ¿no? Por la altura del filete, ¿no? El paso también, ¿no? Y el diámetro exterior y el diámetro, ¿no? Del núcleo, ¿no? También podemos hacer una pequeña aclaración respecto a las roscas
trapezoidales o trapeciales, ¿no? Generalmente las roscas trapeciales se utilizan para transmitir o transformar movimientos, ¿no? Los principales sistemas de roscas trapeciales son dos. La rosca ACME, cuyo ángulo es de 29 grados, es una rosca americana, y la rosca DIN, 30 grados, ¿no? En la Unión Europea, y tornillos, generalmente se utiliza para tornillos de banco, por ejemplo, ¿no? Sustituyen a la rosca cuadrada, ofreciendo mayor resistencia y más fácil su fabricación, ¿no? Entonces esta rosca trapecial puede sustituir a la rosca cuadrada, ¿no? Y tiene una ventaja que ofrece mayor resistencia y es más fácil su mecanizado o su fabricación. La rosca de diente de sierra, que generalmente es utilizada cuando existe un esfuerzo axial importante en un sentido determinado, tiene el rendimiento de una de filete cuadrado y la resistencia de la rosca, ¿no? Antiguamente se producía con un flanco o cara, en la cual se recibía toda la presión vertical, ¿no? La más reciente es con una inclinación de 7 grados, ¿no? Es más fácil de hacer y se llama también a veces rosca de cierres, ¿no? Porque se utiliza en los grandes cañones para absorber la retrocarga o la reculada que está diciendo, ¿no? La forma tiene flancos asimétricos y su designación está determinada por S36 por 3, ¿no? Por 3. Acá podemos observar el tornillo y la tuerca y el empalme, ¿no? El empalme, ¿no? Siempre hay una luz entre el diente del tornillo y el diente de la tuerca para que aquí haya un desfogue, ¿no? Y no se agarrote y se metice esta junta, ¿no? Las roscas redondas que se emplean generalmente, ¿no? Para roscas que tienen mucho desgaste o elementos sometidos a golpes, suciedad, oxidación, por ejemplo los suicidios de los gatos de elevación o de las gatas que nosotros conocemos, elementos de transporte, etcétera. También para casos especiales como son los casquillos de las bombillas de energía eléctrica, para la sujeción, para tornillería basta o acoplamiento de vagones de ferrocarril, ¿no? Entonces, si ustedes han observado un foco o una bombilla de luz, ahí podemos observar este tipo de rosca redonda, ¿no? La rosca cuadrada, que generalmente ya está un poco en desuso, porque generalmente ya vienen sustituidas por las roscas trapeciales, ¿no? Generalmente la rosca cuadrada muchas veces se usa en los tornillos de banco, donde en un tornillo generalmente se aplican fuerzas o golpes, ¿no? A una pieza. Entonces se necesita que las mordazas no se aflojen y quede correctamente sujeta la pieza que se está trabajando, ¿no? Pero también se ha visto que con este tipo de roscas trapeciales sustituyen a esta rosca cuadrada, ¿no? Y para el mecanizado de este tipo de roscas se hace como rosca trapecial y se termina según la herramienta de corte, dándole la forma cuadrada que se requiere, ¿no? Por su sentido de giro podemos decir que hay roscas a la derecha y hay roscas a la izquierda, ¿no? Así como observamos en el gráfico, tenemos roscas a la derecha, ¿ven? Su inclinación está hacia la derecha, y roscas hacia la izquierda, su inclinación está hacia la izquierda, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, rosca a la derecha, y acá tenemos rosca a la izquierda, ¿no? Si hacemos el movimiento de giro para ajustar, ¿no?, el perno en una tuerca, por ejemplo, vemos que damos un movimiento de giro horario, ¿no? Y acá para ajustar este tornillo damos, ¿no?, un giro antihorario, ¿no? Entonces podemos decir que las roscas por su sentido pueden ser roscas derechas y pueden ser roscas izquierdas. Por el número de entradas, las roscas pueden ser de 2 entradas, el avance es el doble
del normal, ¿no? Entonces acá observamos una rosca sencilla, ¿no? Y acá observamos una rosca doble, ¿no? O sea, de doble entrada, ¿no? Entonces esto que está de azul con rojo es una rosca de doble entrada. Es como si fueran dos hilos que se van enrollando en un eje, ¿no? Entonces, lo que su característica principal es que el avance es el doble de la rosca normal o de una entrada. Las roscas finas, la profundidad de las roscas y paso menor es de paso menor que el normal, ¿no? Se emplean cuando las paredes roscadas son de poco espesor, por ejemplo, en uniones de tubos. También puede emplearse cuando se quiere evitar el aflojamiento de la unión, ya que el mayor número de filetes de contacto entre el tornillo y la tuerca incrementa el rozamiento, ¿no? Entonces, esas son las características de las roscas finas. ¿Cómo designamos las roscas? Las roscas se designan según el sistema ¿no? en que se han fabricado, que pertenecen, y hay que distinguir aquí si son ordinarias o finas, de una o más entradas, o si son de derechas o son izquierdas, ¿no? Los sistemas más comunes son el sistema métrico o sistema internacional y el sistema británico o Whitworth, Sellers o GAS. También hay segundo el Masai y UNF, etcétera, ¿no? El ejemplo de designación en el sistema métrico, por ejemplo, tenemos una M mayúscula 24, que es la normalización corriente, ¿no? Tenemos una métrico o M24 por 0,5, el paso no es normalizado, M24 por 1,5 es un paso fino normalizado, ¿no? Tanto el diámetro exterior del tornillo como el paso se distinguen en milímetros, ¿no? Si es que es a izquierdas, llevará la inscripción izquierda, ¿no? Y si es de dos entradas, llevará la inscripción dos entradas, ¿no? Entonces, esta es la forma, un ejemplo de cómo designamos una rosca en el sistema métrico. Ejemplo de designación del sistema de rosca americano unificado, la UNC, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pulgada guión 8 UNC, ¿no? Esto nos indica que el diámetro exterior es de 1 pulgada y que esta rosca tiene 8 hilos por pulgada, ¿no? Entonces, esta es la forma que se designa según, ¿no? Una rosca según el sistema americano unificado normas UNC. Como vemos, podemos hacer ¿no? El sistema de roscas. Tenemos roscas de sujeción, roscas finas, roscas trapezoidales o trapeciales, roscas u otros sistemas de roscas, ¿no? Dentro de las roscas de sujeción tenemos el sistema Whitworth, sistema, ¿no? Métrico, ¿no? Internacional y DIN, sistema Sellers, ¿no? Dentro de las roscas finas tenemos rosca fina métrica, rosca fina Whitworth, rosca fina Sellers y rosca de gas, ¿no? Y dentro de las roscas trapeciales tenemos la rosca ACME y tenemos la rosca trapecial métrica, ¿no? Por ejemplo, si es norma ISO, normas UNE generales, por ejemplo, para una rosca métrica el máximo es 23,952, ¿no? Y el mínimo es 23,577, ¿no? Esos son los diámetros máximos y mínimos de la rosca, ¿no? Y el diámetro del núcleo sería 19,855 y 0,300, ¿no? 0,300. Lo mismo si se trata de la tuerca, la que se va a fabricar, generalmente su diámetro de la rosca no se especifica, pero el diámetro mínimo sí debe ser 24, ¿no? O sea que el diámetro máximo puede ser mayor de 24. El diámetro del núcleo 21,25 y mínimo 20,75, ¿no? Si tenemos los máximos y los mínimos. Entonces, todo esto está normalizado, esto nos da, como les digo, la información técnica mediante tablitas, ¿no?
La forma de tallar roscas, ya hemos visto, puede ser manual, mediante el uso de terrajas y de machos, puede ser por el uso del torno, ¿no? Y puede ser fresado, por el fresado, y también puede ser roscado con el medir, y también puede ser laminado por un laminado de roscas, ¿no? Como ven, estas son las diferentes técnicas para fabricar roscas, pero hoy específicamente estamos viendo todo lo que es la técnica de roscado en el torno, ¿no? El aula virtual del instituto, ¿no? Entonces, queda abierto el debate y alguna duda, por favor, la realizan por este medio para su aclaramiento respectivo. Bueno, jóvenes, buenas tardes y espero reunirnos en la próxima sesión de clase la próxima semana. Muchas gracias. El uso del WhatsApp, estamos llanos y cualquier pregunta o conocimiento para aclarar conceptos respecto a las técnicas de fabricación de un roscado haciendo uso de esta máquina herramienta del torno, ¿no? Como hemos visto, también se puede hacer el roscado en una fresa, se puede hacer roscado manual mediante el uso de terrajas, ¿no? Y machos de roscar, pero cuando se quiere más exactitud y hay pasos que no cuentan o no están normalizados, entonces se recurre a seleccionar este paso, este tipo de rosca en el torno para su respectiva fabricación. Entonces muchas veces esto se puede conseguir mediante el accionamiento de las palancas, ¿no? que nos selecciona el tren de engranajes en la caja Norton del torno, pero en otras veces hay que desmontar todo el tren de engranajes de la caja Norton y hacer todo el cálculo del tren de engranajes, ¿no? Que nos permita la obtención de la rosca especificada. Bueno, jóvenes, espero que, ¿no?, hagas de una rosca interior que generalmente se realiza en las tuercas y en mecanizado de una rosca exterior que generalmente se realiza para obtener un tornillo, ¿no? Estos dos elementos luego se acoplan, ¿no? Y tenemos un elemento de unión bastante usado en mecánica, ¿no? Entonces, la finalidad ha sido dar Con esto hemos culminado con el proceso o la técnica de fabricación tanto de una rosca